Bueno, gente, vamos a hacer un pequeño review de las opciones del Chrono Connect. Yo lo estoy haciendo, estoy por hacer funcionar de acá un par de días en Samsung, en mi Samsung, el Galaxy S2. Tenemos la panel general para comenzar la prueba. Con el botón del menú nos vamos al setting y ahí nos vamos a encontrar con varias opciones como el target option, el projectil, opciones de projectil, velocidad y el poder y las especificaciones de nuestras armas. Como primera opción tenemos el target option, que ahí tenemos para modificar en la unidad, tenemos yarda, metros, fep, inch, centímetros. En mi caso uso metros. Después tenemos las opciones de target A, B y C, que si nos vamos acá a donde dice distance, nos va a figurar qué es cada cosa. Como vemos, vamos a dar un poquito de zoom. Tenemos, ahí me llega un mensajito al lámpara, seguro que está al pedo. Nos va figurando el A, que sería desde la punta del cañón, la medida de la punta del cañón hasta la punta de donde nosotros vamos a tirar. El B sería la distancia desde... Tenemos que crear una línea, el dispositivo sería... Dispositivo Android sería en el cosito verde, que es el simbolito de Android. Que bueno, estamos en la pantalla justamente y la cámara no alcanza a hacer un poco de foco. Ahí está un poquito mejor. Entonces tenemos que crear, que te lo dice, sutilmente te lo dice, no es muy complicado de hacerlo. En la distancia B tomamos de la punta del caño hasta la altura donde vamos a poner nuestro teléfono. Y la última medida, que es la C, es la altura de donde vamos a poner B y C. Que esto no es muy complicado para hacerlo, no creo que haya complicaciones. Y en la última opción, que ahí bueno, creamos en el A, que sería la distancia hasta el coso, la distancia hasta el objetivo. Acá ahora no nos olvidemos que está evaluado en metros, así que ponemos el programa. Yo estuve leyendo y más o menos te figura entre 10 o 20 yardas que tiene que poner el objetivo, o sea que sería más o menos 9,11 y pico de metros hasta 18 metros 20, una cosa así. Eh, Te dice normalmente el programa que lo tenemos que poner, el objetivo en la cual tenemos que poner tiene que ser algo metálico, porque no nos olvidamos que como el programa lo toma como sonidos, eh, tenemos que evaluar primero que el teléfono va a tomar el primer estampido y el estampido de la llegada del balín, que en cuanto te tiene que ser algo metálico en la cual suene bastante, entonces tome los dos parámetros, el de la largada del balín y la llegada del balín. Lo ideal sería, como esto es por medio de micrófono, lo ideal sería es que la parte C, que si no me equivoco es el C, la distancia de la C lo pongamos un poco más alejado de lo 1 metro que figura por original diríamos, al teléfono, por una cuestión de que lo ideal sería a mitad de camino, cosa que, porque hay aire comprimido que al no tener silenciador o moderadores y eso, realizan muy fuerte el sonido. Entonces es como que se junta el sonido del estampido con el sonido de la llegada del balín. Entonces lo ideal sería poner el móvil un poquito más lejos de 1 metro. Entonces el teléfono puede captar, el micrófono puede captar bien el estampido y la llegada propiamente del balín. Igualmente uno lo puede ir probando hasta que medianamente no tome ningún error ni una cosa de esto. Y bueno, después tenemos el sonido, la sensibilidad del micrófono, diríamos, del sonido en la cual toma, que depende al ambiente en la cual haya. Si lo ponemos muy al máximo, diríamos que se vuelve muy sensible y puede llegar a tomar cualquier cosa, así que eso lo vamos a ir graduando nosotros a medida que le vamos probando. Esto es la versión Lite, entonces la versión Lite no sería la Pro, que la versión Pro es paga.
La versión Lite te toma de a una unidad, de a un tiro, de a un short, y bueno, la versión Pro te va tirando todas las características de cada disparo. En mi caso no, bueno, en la versión Lite, que cuantito pueda lo compraré. Bueno, nos vamos a Project Option y ahí nos figura el nombre. Yo en mi caso, bueno, tengo JSB 18,1, que es simplemente el nombre. En grain nosotros podemos ubicar en grain o gramos el peso del balín. En mi caso yo le puse el peso real, que es 1,173, porque todos estos datos los saqué desde aquí, que dice Pellier, la evaluación que hicieron sobre los balines. Es mejor que las características reales de acá las saquemos desde aquí, por el hecho de que la aplicación fue creada con los datos hechos de la base de datos de ellos mismos, que si vamos a alcanzar a ver, nos metemos aquí, va a tirar una página de internet, y ahí me dice el listado, .77, todos los modelos que hay, todos los modelitos que hay, con los datos, todos los modelos, y por acá dice, acá tenemos .20, .22, todos los calibres. En mi caso sería JSB, así que lo estaremos buscando por acá más abajo. Tenemos HIN, acá lo tenemos, Jumbo High Heavy, 1,173 gramos, gramaje en grain, y la balística también, balística BC, balística 0,027. En mi caso yo los datos los puse acá. Para que me tire los datos y ubicar los datos del coeficiente balístico según a lo que me tira ellos de estadística, nos vamos a Pellier Shape y ahí ponemos tipos de balines, los Halloy, los Domet, los Pointing, bueno, y en mi caso pongo Houston, pongo el peso en gramos, la balística que me figura acá adentro, y se terminó el problema. Otra es la opciones que tenemos, es Speed y Power, que entramos y bueno, este es Speed Power. Tenemos el display ubicado en FPS y en metros, en mi caso pongo FPS, y bueno, el display del Power tenemos las tres medidas básicas, tiramos para atrás, no es más que eso, y bueno, las especificaciones del rifle en este caso. Bueno, de acá figura Spring, Gas, Piston Gun. Bueno, te dice supuestamente del golpe. Creo yo, si tengo alguna equivocación, por favor, comenten. De que existen tanto Spring sería resortero y Gas Ram. Contiene un segundo golpe que sería el recoil del arma, que genera un segundo ruido. Entonces, bueno, en este caso de acá, le hacemos. Yo en mi caso tengo PSP, creo yo que está bien la opción, es None. Y bueno, en el caso de un resortero Super Magnum como el Haltan 125, le tendríamos que poner Very Strong o probar con Strong primero, por el tipo de retroceso que tiene, doble golpe, y el micrófono puede llegar a tomar como que, pega al balín y en el segundo recoil ya lo toma como una llegada y puede tirar factores que nada que ver, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en mi caso yo PSP, le pongo None y se terminó el problema. Y bueno, esta es la opción toda del programa. Eh, Tenemos la vista general con el speed en FPS, los julios de la energía. Y bueno, máximo y el speed, la potencia, el mínimo y el máximo que fueron de los tiros. Y al poner Storm Monitor, bueno, hacemos el testeo de nuestro rifle. Yo, por recomendación, yo todavía no lo probé al programa, pero he visto videos que no le erra más de 8 o 10 máximo FPS, mientras que uno lo ubique al teléfono como es debido, en una distancia como es debida, cosa que el teléfono, según el micrófono, tome los dos impactos, tanto el de entrada y el de salida, diríamos, el de llegada, para que no pueda tomar el teléfono como una confusión de sonidos. Igualmente le podemos ir configurando la distancia y qué pin. Y no intenten hacer como un video que lo vi yo por internet, en la cual un muchacho pone el teléfono al lado del impacto, diríamos que acá estaba la chapa, el teléfono pone al lado,
Y evidentemente que por la vibración, muy ganso, por la vibración hace romper toda la pantalla del teléfono. Así que por original viene 1 metro adelante del rifle y 1 metro hacia abajo. Yo le diría que de último lo aprueben 1,5 metros más o menos hacia adelante. Y bueno, la distancia de altura es básicamente la misma. Puede ser 1,5 metros por 1,5 metros, entonces lo ubican medio lejos. Y lo van probando de última a medida que si alguien tiene un crony, por favor que vamos a hacer la prueba. Yo igualmente voy a hacer la prueba y después cuando vaya a Gile vamos a hacer la prueba pertinente de la velocidad en un crony como corresponde. Pero la verdad es una utilidad, una aplicación espectacular. Bueno gente, nos vemos. Yo soy Lexe. Saludo para todos.